Quédate quieto, no voltees. Hay algo que te está observando muy de cerca. Esta noche el camino será algo extenso. Al experimentar la desesperación y miedo de los protagonistas, sentirás cómo eres transportado a otras realidades por seres ultradesarrollados, con desconocidas intenciones. Apaga las luces, dirígete a un lugar solitario y frío. Y déjate devorar por el temible vacío. A mi hermana y a mí nos encanta ir a lugares embrujados. Hay un bed and breakfast que es como un alojamiento modesto, llamado The Inn at Ferry Street, ubicado en Detroit, Michigan, que se dice está embrujado. Este fue un bed and breakfast victoriano, muy agradable. No era simplista como algunos de los lugares en los que nos hemos alojado. Era extremadamente elegante. Este fue probablemente uno de los primeros lugares embrujados en los que habíamos estado. Así que no teníamos nada en cuanto a equipo paranormal. Decidimos ir a Walmart y ver si podíamos encontrar un tablero Ouija. El Walmart al que fuimos tenía exactamente uno y era temático de Stranger Things. Así que no teníamos grandes esperanzas de que obtuviéramos alguna actividad paranormal. Pero lo comprobamos de todos modos. Resulta que esta fue la única vez de los varios lugares en los que hemos estado investigando lo paranormal que teníamos alguna actividad potencial en el tablero Ouija. En primer lugar, mi hermana tenía una amiga que murió 2 meses antes de nuestra visita al edificio. Mi hermana y yo hicimos un pacto para no intentar contactar a personas que sabíamos que habían muerto, porque eso podría ser muy traumático. Sin embargo, en esta reunión la tabla mencionó que estábamos hablando con esta supuesta amiga de mi hermana. La tabla deletreó las iniciales de un nombre usado en las redes sociales, que solamente eran 2 letras, K y D. Mi hermana y yo nos miramos la una a la otra en completo shock. La amiga fallecida necesitaba un trasplante de hígado que nunca pudo obtener. Hizo video tras video suplicando a la gente que la ayudara. Fue extremadamente trágico seguirla en sus últimos días, porque nunca pudo obtener el trasplante. Sabíamos que esta mujer no estaba lista para morir. Todo el tiempo que jugamos parecía como si estuviéramos hablando con esta persona. Mientras tanto, mi hermana tenía fuertes dolores de cabeza y cuando la miraba, sus ojos estaban llorosos, pero no de una manera de llanto, solo goteaban un poco y parecía alarmada. Ella dijo en varias ocasiones que le dolía la cabeza, pero seguimos adelante. Durante la sesión de Ouija, tanto mi hermana como yo usamos nuestros teléfonos, Snapchat específicamente, para grabarnos usando el tablero. Mi teléfono falló durante la sesión, lo cual fue un poco extraño, pero nada demasiado serio. Pero lo más extraño de todo fue al día siguiente cuando mi hermana miró para observar quién había visto nuestro video de la Ouija. Para sorpresa, su amiga, KD, lo había visto. Mi hermana me dijo que en los últimos 2 meses desde su muerte, no volvió a ver actividad en sus redes sociales como era obvio. Pero justo en ese video, se podía observar que estaba su nombre. Siempre pensé que esto era muy extraño. Racionalmente podría explicarse de alguna manera. Pero es muy inquietante de todos modos, especialmente considerando que si alguien todavía era parte del mundo después de la muerte, sería esta mujer que luchó tan duro para mantenerse viva, para su familia, y finalmente no pudo lograrlo. Soy de Irlanda y mi esposa de Texas. Me interesan las películas de terror y las historias de miedo, pero siempre he sido escéptico en la realidad sobre estas cosas. Mi esposa me ha contado acerca de experimentar encuentros paranormales en la casa de su familia, de la cual me encogí de hombros porque dormí en edificios y castillos de 1000 años de antigüedad
y nunca experimenté algo. Entonces, ¿cómo podría ella experimentar tales cosas en una casa de 50 años en los Estados Unidos? Asumí que ella era demasiado supersticiosa, ya que es hispana. Al igual que los irlandeses, tiene una rica historia cultural de todo lo que se considera paranormal: fantasmas, brujas, demonios y demás. En la noche en cuestión, estoy en Texas, visitando a la familia de mi esposa. Estoy despierto pero acostado en su cama, mirando a través de una puerta que conduce a la sala de estar. Su habitación es como un mini apartamento. Está oscuro y alrededor de las 4 de la mañana veo una nube negra azabache levitando en el piso de la sala de estar. Cuando digo negro, me refiero a negro absoluto, casi como un mal Photoshop en una fotografía. Estoy mirando esta nube cuando de repente comienza a estirarse de su lado derecho en forma de triángulo hasta que no pude estirarse más y volvió a contraerse. Se evaporó, dejando una cabeza mirándome desde el suelo. La cabeza también es de color negro azabache y solo era visible desde el cuello hacia arriba. No pude ver su rostro, pero siempre recordaré ver que la luz de la ventana reflejaba el brillo de su largo cabello rizado. No podía creerlo. Despierto a mi esposa mientras todavía estoy haciendo contacto visual con la cabeza en el suelo. Debo haberla visto durante 15 segundos antes de que mi esposa despierte. Encendí la luz del flash de mi teléfono en la dirección, pero desapareció. Sorprendentemente no estaba asustado, solo me encontraba absolutamente conmocionado y casi emocionado de que ahora creo completamente en los fantasmas y en el más allá. Todavía no creo en la religión organizada, pero al menos creo en algo. ¿Alguien ha experimentado algo similar? Hola, me han pedido varias veces que comparte esta historia. Me disculpo por cualquier error de formato extraño, ya que estoy en el celular. En mi tercer año de secundaria, fui a una fiesta donde el anfitrión finalmente sacó una tabla Ouija. En ese entonces me gustaban mucho las cosas paranormales, pero no sabía los peligros que una de estas tablas podrían contener. Se hicieron preguntas típicas, pero increíblemente, mi visión comenzó a oscurecerse a pesar de que las luces estaban encendidas. Fue atemorizante, pero no pasó a más. La última pregunta que le hicimos es: ¿cuántos años tendré cuando muera? Todos teníamos números tradicionales, excepto yo. Simplemente fue a 0, luego a 1, luego a 0 y después a 1. Rebotó de un lado a otro entre esos dos números hasta que alguien simplemente sacudió la pieza y dijo que eso era una estupidez. En ese momento simplemente dejé de jugar, pero me quedé con una sensación extraña. Ahora tengo un sentido bastante bueno de las cosas y aunque suene irreal, normalmente veo seres o fantasmas. Se me presentó durante una de mis clases. Al principio se sintió como algo bueno, como tener un protector, pero aprendería que ese no era el caso. Cosas extrañas en nuestra casa sucederían: cajones abiertos, susurros, sombras, luces en lugares donde no deberían estar, libros en movimiento, pero por la noche sería peor. Se pararían frente a mi puerta y el miedo simplemente emanaría de ese ser. Y su forma cambiaba. No tengo ninguna duda de que era francamente malvado. Comencé a lidiar con esto durante un par de años, hasta que conocí a mi ahora esposo. Conseguimos nuestro primer hogar y las cosas comenzaron a escalar. Ahora tenga en cuenta que teníamos una pequeña habitación rentada, alrededor de 120 metros cuadrados en total, por lo que de pie en la sala de estar se podía ver realmente cualquier punto de la casa. Pasos, respiraciones, susurros se convirtieron en el día a día. En ese momento, mi futuro esposo era un practicante de Wicca y había bendecido nuestro hogar, pero nos olvidamos del Porsche
y las paredes exteriores. Oímos arañazos en las paredes, golpes en las puertas y las ventanas. La gente siempre me veía con una sombra pegada y todos decían que era alto y muy ancho. Se sentía completamente maligno y creo que siempre estaba en mi habitación. Mi marido había intentado desterrarlo y no le fue bien. Él trabajaba en el turno vespertino y llegaba a casa alrededor de las 3:30 de la madrugada. Había un camino que tenía que seguir y también estaba muy embrujado. Muchos accidentes y justo al lado de un río de buen tamaño. Una noche llegó a casa y estaba extremadamente pálido y sudando. Sabía que algo había pasado, pero él no me lo dijo, ya que en ese momento no quería que me preocupara. Después de aproximadamente una semana, finalmente me dijo que conduciendo en esa carretera, esa noche sus frenos fallaron y no podía detenerse. Iba casi a 100 kilómetros por hora y la rueda comenzó a sacudirse para irse al río. Tuvo que usar todas sus fuerzas para mantener ese auto en la carretera, ya que tenía curvas para empezar, porque la rueda estaba tirando muy fuerte hacia el río. Al día siguiente, los frenos estaban en buenas condiciones y la rueda no tenía ningún problema. Cuando me dijo que esto había sucedido, finalmente me dije a mí misma que ya era suficiente. Si el mal podía existir, también podía existir el bien, y comencé a llevarlo conmigo a una iglesia a la que mis padres también iban. Me entregué a Dios, le dije a la entidad que no era bienvenida y que necesitaba irse. Los fantasmas simplemente se detuvieron por primera vez en años. Mi casa estaba tranquila y se ha mantenido así a pesar de que he dejado de ir a la iglesia en su mayor parte. Ya no vivimos en esa casa e incluso nos hemos mudado fuera del estado. Nuestro nuevo hogar es tranquilo y cómodo. El único espíritu que me visita es mi mascota, de quien nos despedimos el año pasado. Desde mi experiencia, no juegues con tablas Ouija. Casi le cuesta la vida a mi esposo. En junio de 1970, el estudiante de geología Jack Davey, que tenía unos 20 años, conducía su motocicleta en Jenolan Caves. Eran alrededor de las 10 de la mañana y el cielo comenzó a oscurecerse cuando decidió continuar hacia las murallas de Canagra y condujo por el camino bordeado de árboles cuando llegó al desvío cerca de Oberon. De repente, fue superado por un resplandor plateado que iluminó el camino frente a él e incapaz de detenerse, condujo directamente hacia el resplandor. Esta luz brillante, pero no cegadora, debido al cielo recientemente oscurecido, iluminó el bosque circundante y parecía originarse desde arriba. Una vez que Jack entró en el resplandor, descubrió que de repente se levantó y comenzó a elevarse bastante rápido hacia un gran objeto circular. Una vez que llegó dentro del objeto, el piso que estaba abierto para que él entrara en la nave se cerró debajo de él. Se encontró de pie dentro de una habitación brillante de color azul claro. La habitación en la que estaba ahora era plana, pero de forma hexagonal, con un techo en bóveda. Tenía unos 15 metros de ancho y unos 3 metros de alto. Jack estaba aterrorizado, pero luego sintió una voz que le decía que todo estaba bien, y al escuchar esto, comenzó a relajarse. De repente, una sección de una de las paredes se abrió, y 3 entidades de aproximadamente 1,80 m de altura, de color azul grisáceo y apariencia alienígena, se acercaron a él. Estas entidades, aunque parecían alienígenas, tenían características similares a las nuestras, es decir, tenían dientes de aspecto similar dentro de una boca pequeña y narices como la nuestra, y como todas las entidades estaban desnudas, Jack notó que sus órganos sexuales también eran similares a los nuestros. Sus ojos, sin embargo, eran como los de un ciervo. Los seres lo condujeron a otra habitación grande, donde todo era de azul claro. La habitación tenía varios equipos y aparatos extraños, así como un gran bloque ovalado metálico en el centro de la habitación
que tenía un surco en forma de cuerpo o de presión. Las entidades procedieron a revisar a Jack inicialmente con su ropa puesta, pero finalmente su ropa fue quitada, y las entidades telepáticamente le pidieron que se acostara en la hendidura, en forma de cuerpo, en el medio de la habitación. Jack procedió a hacerlo y acostarse allí. De repente, se sintió magnetizado y pegado al metal. Las entidades procedieron a dejarlo solo, y a medida que pasaba el tiempo, Jack se desmayó. Estuvo inconsciente durante un tiempo indiscernible, pero cuando volvió en sí, descubrió que estaba rodeado de múltiples seres azules. 2 de estas entidades tenían su ropa, zapatos y pertenencias personales. Jack ahora podía levantarse del bloque metálico y luego comenzó a vestirse mientras todos los seres lo observaban. Al estar completamente vestido, las entidades lo condujeron a través de una pared abierta que conducía a un pasillo brillante, iluminado, que llegaba a una gran pasarela en forma de tubo que tenía unos 6 metros de ancho. De alguna manera, parecía que Jack y las entidades habían abandonado la nave cuando entraron a un gran salón a través del techo de un edificio colosal. Mientras miraba a su alrededor, vio innumerables seres, tanto masculinos como femeninas. Estaban hablando telepáticamente entre sí. Las hembras que notó eran más delgadas y alcanzaban hasta 1,5 metros de altura. Luego entró a una gran plaza abierta y empedrada. En esta plaza había varios edificios aparentemente hechos de metal, similar al vidrio, y construidos en una variedad de formas, como cúpulas, pirámides y cuadrados. Habían caminos metálicos que eran recorridos por aerodeslizadores, y también algunos de los seres tenían un aparato de cohetes similar a una mochila que ellos manipulaban con botones que se encontraban en sus pechos. Fue conducido a través de esta plaza por 2 de los tripulantes de la nave y observado por cientos de estos seres. Sin embargo, una cosa que Jack notó es que no todos los alienígenas eran azules como los de la nave, sino que muchos eran de otros colores. Los tripulantes llevaron a Jack a una edificación de color verde, del tamaño de una casa, que tenía forma de cúpula, y le dijeron que esta sería su residencia temporal, por ahora. Al mirar a su alrededor, Jack notó que el edificio estaba lleno de muebles y de formas extrañas, y una sustancia cuadrada peculiar, suave pero gomosa, que parecía ser una cama. La construcción también venía con un inodoro similar al nuestro, pero había algunas diferencias. Por un lado, parecía haber sido hecho de una especie de sustancia metálica cristalina, y que para vaciar el recipiente uno necesitaría presionar un botón que evaporaría los desechos. Los 2 tripulantes procedieron entonces a mostrarle varios alimentos y bebidas que estaban en la casa. La comida consistía principalmente en varias frutas y verduras, muchas de las cuales eran grandes y redondas, mientras que otras tenían varias formas. Las bebidas eran de una multitud de colores y se guardaban en frascos de plástico y recipientes tipo botella. Un tripulante procedió telepáticamente a decirle a Jack cómo comer y beber estos alimentos antes de que lo dejaran en su nuevo hogar. En su tiempo en la dimensión o planeta de estos alienígenas, nunca los vio comer nada parecido a la carne. Jack había estado despierto desde su primer día y preguntó a los seres audiblemente: ¿dónde estoy? ¿A dónde me han llevado? Así como quiénes eran. Sin embargo, los seres no le dieron respuesta y se dio cuenta de algo. Aprendió que podía pensar en las preguntas y luego recibir respuestas en su mente. Pero lo que Jack quería saber no se lo dirían hasta más tarde. Jack, durante su estadía, voló en un vehículo aerodeslizador de forma ovalada a lo largo de un camino metálico, y se le mostró lo que para él parecía ser un vasto edificio similar a un museo, cuyas exhibiciones eran ilimitadas y solo podían ser visitadas por aerodeslizadores, ya que cada exhibición estaba a 500 metros entre sí. En otro caso, estaba en un aerodeslizador y había entrado en lo que su guía le dijo que era otro mundo, ubicado en otro periodo de tiempo y en una vibración más alta de la que había llegado. Esta área que se le mostró tenía vías fluviales estrechas y algunos ríos anchos que serpenteaban en un campo de plantas verdes y otras plantas parecidas a la hierba con colores.
Vio que esta área estaba boscosa, con muchos árboles, algunos de los cuales alcanzaban los 120 metros de altura. Allí a lo largo del camino habían colosales flores amarillas florecientes y flores de otras variedades, y éstas se extendían hacia las colinas. Este mundo tenía un sol mucho más grande que el nuestro, y Jack afirmaría que la atmósfera era de un color azul verdoso pálido. El cielo estaba despejado, y la temperatura no era ni muy fría ni muy caliente. Jack se había detenido en la cima de una colina y había mirado hacia un vasto océano. Este océano estaba lleno de todo tipo de embarcaciones, y fue en ese momento que sus dos guías le dijeron que esta agua, a diferencia de la de nuestro propio océano, era potable. Luego fue devuelto a la casa temporal y sus guías prometieron que lo recogerían de nuevo mañana. La oscuridad pronto cayó sobre su nuevo hogar y pronto se durmió. Jack, un poco perplejo y preocupado por su secuestro, supo que no podía hacer nada más que seguir órdenes. Jack no sabía cuánto tiempo había dormido, pero pronto fue despertado por estas dos entidades por las que había sido escoltado. Jack comenzó a rogarles que lo dejaran ir a casa, pero le dijeron que aún no tenían órdenes al respecto. Entonces, los seres llevaron a Jack al centro de la ciudad y a un edificio de vidrio, y allí fue llevado ante un ser masculino y femenino. Se sentó en un cómodo sofá de goma y las entidades le dijeron que había sido llevado al azar para estudiarlo y que había sido examinado incluso cuando estaba solo en su nuevo hogar y cuando dormía. Sin embargo, no se dijo cómo. Luego le contaron un poco sobre sus captores. Se le dijo que todos los seres en este mundo tenían nombres y que estaban gobernados por el liderazgo, y que la de estos alienígenas no era la única raza en su gigantesco planeta, que era 4 veces el tamaño del planeta Tierra, sino que había 6 razas similares, con algunas diferencias. Jack trató de preguntarles a estos dos seres sus nombres, así como otras preguntas, pero en su lugar fue conducido a una especie de ascensor que llevaba a una amplia habitación redonda de metal, de al menos unos 45 metros de ancho y 6 metros de alto. Tenía un marco de metal del tamaño de una puerta. A Jack se le dijo que pasara por esa puerta, y al hacerlo, entró en una dimensión completamente nueva. A medida que pasaba por esta dimensión, entró en una especie de película viviente, donde pudo observar escenas del entorno, los habitantes y animales extraños. Cuando retrocedió a través de esta puerta dimensional, la escena desapareció. Jack había pasado lo que sentía que eran varios meses o años en este extraño mundo nuevo, y pronto aprendería más de sus captores extraterrestres. Algunos de los seres femeninos le dijeron muchas cosas sobre las culturas avanzadas del planeta. Supo que se llamaban Rishikron. Durante su tiempo se enteró de que su banco de memoria había sido estudiado y que su cerebro había sido tocado. Los seres sabían todo sobre su vida. Una entidad masculina le dijo que los humanos todavía eran una etapa muy baja de la evolución en comparación con la suya. Luego fue puesto en un estado de trance y cierta información sobre su planeta y otros mundos en el espacio se implementó en su mente. Antes de perder el conocimiento, se le informó que los habitantes de este planeta eran llamados ultraseres, en la cima de la evolución, y que cuando lo alcancen poseerían conocimiento superior. Jack se despertó después de este mensaje final, acostado en medio de la carretera, junto a su motocicleta. Aturdido, Jack se tomó un momento para levantarse y se tambaleaba por la experiencia. Miró su reloj y eran las 9:30 de la mañana. Se dio cuenta de que se había despertado media hora antes de su secuestro. Estaba solo y no habían otros vehículos alrededor, así que se levantó y arrancó su motocicleta. Regresó a casa. Además, procedió a contarle a su familia sobre su encuentro, pero ninguno le creyó. Sin embargo, una cosa de la que se dio cuenta de su encuentro fue que solo podía recordar la información implantada en su mente mientras estaba en estado de trance. Jack finalmente se pondría en contacto con el investigador Fortean Rex Gilroy en agosto de 1973 y contaría su encuentro. Después de esto, Jack abandonó el país con su familia al sufrir un colapso debido a su experiencia.
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.